que el rey ha faltado al pacto. Ya el rey es un personaje siniestro que procede del franquismo y que procede de un pacto con el fascismo. Eso le convierte en un personaje siniestro, pero había un pacto democrático según el cual el rey no se metía en política, en teoría. Bien, en este momento está metido en política hasta las cachas, desde el 3 de octubre en Cataluña hasta hoy, o pasando por la alabanza que hizo de Javier Cercas el otro día en la entrega de los premios Cerecedo, que le dijo: ay, Javier, cómo agradezco que no seas equidistante y que te pongas al lado de la corona. Oiga usted se calla, porque a usted le tiene que parecer igual de bueno un equidistante que un no equidistante. Es más, al rey le debería parecer igual de bueno un republicano que un independentista. ¿Por qué? Porque está ahí para representar a todas las españolas y los españoles. Con que discrimine a uno, rompe el pacto. En este momento el rey ha roto el pacto, pero eso da cuenta de hasta qué punto hay un susto tremendo en lo que se llamaba el régimen del 78. De repente se ha roto algo evidentemente, se ha roto algo, y da muestras de ello que tenga 52 diputados Vox, dentro de los cuales hay varios militares franquistas. Que, por ejemplo, en este momento el rey esté tomando partido, que esté movilizándose a una policía brutalmente represora, que las fuerzas económicas y financieras estén presionando de una manera tremenda, que salga de repente la patronal a decir no puede gobernar, el PSOE con Podemos, que salgan los banqueros, no puede gobernar. Bien, hay miedo en las instituciones económicas. ¿Por qué? Porque llevan 40 años robándonos, llevan 40 años quedándose aquello que nos pertenece a todas y a todos, y además conservando aquello que robaron en el franquismo. El rey, que es probablemente la institución que más ha robado en este país, la monarquía, pues de repente se pone muy nervioso. Que si quiere participar en política, que se baje, se monte un partido o se una a Vox, que seguramente es lo que más cerca le queda, se une a Vox y se presenta a las elecciones, seguramente que tiene votos.